Hola a todos, bienvenidos a Anima Tua. Hoy vamos a hablar de algo que yo creo que a todos los que hemos pasado o estamos pasando por un proceso de duelo se nos pasa por la mente, sobre todo en los momentos más difíciles, y es cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo voy a seguir sintiendo esto? ¿Cuánto tiempo dura el duelo? ¿Cuánto tiempo me voy a sentir así? Y no sé si mi respuesta va a ser poco esperanzadora, espero que no. Pero yo lo que quiero que tengan en perspectiva a lo largo del video es que nunca será igual y cada vez va a ser muy diferente. Y creo que en esos momentos en los que nos preguntamos cuánto tiempo más, realmente nos imaginamos que el resto de nuestra vida nos vamos a sentir tan mal como nos sentimos cuando nos hacemos la pregunta. Y yo estoy segura, y ustedes también, y lo han visto, así sean momentos chiquiticos o en instantes, que no se siente igual siempre y que el dolor va cambiando. Sería bonito decirles que el dolor desaparece, que el duelo se apaga, que en algún momento el duelo deja de existir. Yo personalmente siento que si vemos el duelo como todas las emociones difíciles que a veces no nos dejan hacer ni siquiera el mínimo en nuestro día, se nos hace imposible pensar que haya una vida que pueda continuar con el duelo. Pero la verdad es que yo sí creo que el duelo nos sigue acompañando a lo largo de nuestra vida porque nunca los vamos a dejar de extrañar ni de tener presentes. Y parte del duelo, que la definición yo se las he dicho un montón, pero la repito, es la reacción natural a la pérdida. Si lo vemos como un camino, entendemos que en la medida en que avanzamos, esa reacción natural a la pérdida se va transformando en otro tipo de reacciones, quizás sí, no, seguro sí, más amigables a lo que estamos acostumbrados en este momento, que puede ser un poco más violento o más abrupto, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cuánto tiempo? Quizás si vemos el duelo solo como el momento difícil, no es tanto tiempo y no va a ser para siempre. Si vemos el duelo como el seguir con ellos y el seguir de vez en cuando o siempre extrañándolos pero diferente, haciéndolos parte toda la vida. Pero ven que es diferente, ven que son conceptos o formas distintas de, de entender que el proceso nos sigue acompañando. Yo creo que cuando muere un ser querido, evidentemente llega esta reacción a la pérdida que es violenta porque no la pedimos, no la queríamos. ¿Quién quiere estar en un proceso de duelo? Nadie, ¿no? Entonces, aparte de todo, el duelo llega automáticamente por la puerta y te dice, me voy a quedar a vivir aquí. Y tú dices, no. Y empieza esa resistencia porque tú no quieres sentirte así, tú no quieres elaborar ningún proceso, tú lo único que quieres es a tu ser querido aquí contigo. Y empieza la pelea y empieza una convivencia supremamente difícil dentro tuyo con este duelo, con estas partes de nosotros que se despiertan, otras que se duermen, otras que se mueren. Y vivir en guerra con uno mismo es un proceso que es muy difícil y que hace que cualquier duelo, que cualquier proceso emocional sea muchísimo más complejo de lo que ya es naturalmente. Sin embargo, van pasando los días, seguimos conviviendo con el duelo, seguimos estando en esa resistencia, pero a veces se nos olvida resistir o a veces ni siquiera tenemos fuerzas y la convivencia empieza a tornarse, no digamos mejor, pero sigamos menos peor, ¿no? Ya no hay tanta discusión, ya de alguna manera nos resignamos y en vez de dejar que el duelo deje sus maletas en la puerta y haga desorden en nuestra casa, le acomodamos un espacio en el closet y le decimos que se puede quedar ahí. Y entonces las cosas empiezan a llevarse de maneras distintas y la ausencia de esa resistencia o de ese pelear constante, que al final no es con el duelo como un externo, sino con esa parte de nosotros que está en duelo, empieza a cambiar y nos damos cuenta que se puede tener un equilibrio o una oscilación entre esos momentos donde nos sentamos a hablar con el duelo y otros donde el duelo ni siquiera se siente en la casa. Creo que ahí es donde empieza todo a transformarse y a veces nos va a doler, pero lo más maravilloso en medio de lo difícil es cuando nos damos cuenta, y lo he visto conmigo y lo he visto con mis consultantes, que el duelo, eh, el dolor del duelo va doliendo diferente. No es el mismo dolor cada vez y de hecho cada vez te duele algo distinto. Cada vez te duele una parte diferente de lo que perdiste, de a quién perdiste. Pero empieza a pasar el tiempo y aunque comprobamos que no es cierto que el tiempo cura todo,
nos damos cuenta que el hecho de no habernos resistido al duelo y empezar a trabajar con él y no contra él, nos muestra una posibilidad distinta de lo que es la vida después de la muerte y empezamos a vivir, ya no a sobrevivir porque yo creo que todos estamos hartos de sobrevivir, pero empezamos a encontrar espacios, momentos, situaciones o contextos en los que ya la vida no se hace una carrera de supervivencia, sino que se hace un momento de alguna manera placentero para disfrutar, porque no vinimos solo a aprender, también vinimos a disfrutar. Entonces, empiezan a cambiar las cosas en nosotros y nos damos cuenta que el tiempo sí nos ha permitido aprender este juego, por ponerlo de alguna manera, y empezar a interactuar diferente con nuestra pérdida, diferente con esa ausencia. Y creo que ahí, de hecho, es cuando empieza uno a aprender también a convivir o gestionar o interactuar con la presencia de ellos a la misma vez, que yo siempre les he dicho, es que hay ausencia y hay presencia y nuestro cerebro entra en cortocircuito porque no considera que pueda haber ambas y sí se puede. Entonces, todo va cambiando, las heridas van sanando y de hecho muchas de esas heridas que venían de miedos, de rabias, de diferentes emociones que no necesariamente nos conectaban con algo diferente al dolor, ellas se van apagando y se nos va quedando despierta la gratitud, el amor, el extrañarlo, sí, porque extrañarlo no es malo, la nostalgia también, pero ya nos conectamos con esa ausencia y con ese duelo de emociones que nos ayudan a gestionarlas mejor. Entonces va cambiando. Y ahí nos damos cuenta que no era cuánto tiempo, sino más bien no cuánto tiempo voy a dejar de sentirme así, sino cuánto tiempo voy a dejar de resistirme a que quizás para atravesar este proceso necesito es no luchar en contra de mi duelo, sino aliarme con él para ver cómo vamos a salir adelante. Y el duelo, efectivamente, sigue siendo un huésped de nuestra casa, pero él se va haciendo pequeño y termina siendo tan pequeño que puede ser como una hormiguita que ya ni siquiera la percibimos como una intrusión a nuestro hogar, sino como un ser con el que aceptamos convivir, pero que ya no nos hace daño y que nunca llegó para hacernos daño, pero el conflicto y la resistencia fue lo que nos puso en este como sentido de enemigo amigo que no nos permitía avanzar. ¿Ven? Entonces, yo sé que cuando llegamos a esos niveles de desesperación, porque es desesperación, y empezamos a pensar en un año, en 10, ¿qué voy a hacer si me voy a sentir así toda la vida? No voy a poder vivir, no voy a poder salir adelante. Todos hemos sentido esa angustia, no se preocupen. Pero no podemos pensar que hoy lo que estamos sintiendo lo vamos a sentir exactamente igual, ni en un día, ni en una semana, ni en un mes, ni en un año. Y puede que algunos de ustedes estén diciendo, no, yo sí me siento igual que hace un año. Yo creo que no. Fíjense en cuáles son los dolores de ahora, fíjense en qué les cuesta en este momento. Y si hay algo que se repite, sí tenemos que revisarlo y trabajarlo, pero él se transforma. La pregunta es, ¿estamos en capacidad o en voluntad de permitirle al duelo que se transforme para que el dolor también cambie y para que no nos sintamos igual hoy a dentro de 10 años? Ahí está el poder que tenemos nosotros. No tuvimos el poder de controlar cómo se desarrollaba o se desenvolvía esta situación, ni si ellos podían vivir o morir. Eso no lo pudimos hacer, no estaba en nuestras manos. Pero lo que sí está hoy en nuestras manos es si vamos a seguir peleando con este huésped que se nos metió a la casa sin permiso y ya sabemos que no lo podemos sacar además, o si vamos a trabajar con él para que la convivencia sea sana y para que podamos encontrar maneras de que todos vivamos en paz y que desde esa paz podamos sanar. Ahí les dejo la pregunta y espero que sea una respuesta esperanzadora, aunque no les pudiera responder con itinerarios, cronogramas o límites de tiempo para saber, pero con la voluntad y con el trabajo en equipo, con el duelo y con nuestras emociones, les prometo que hoy va a ser uno de los últimos días en que ustedes se miren de la manera en que se estaban viendo. Un abrazo.